Oficialmente, Nagi está fuera de Blue Lock, el genio perezoso que más de una vez maravilló a todos con sus magníficos goles e increíbles habilidades para el control del balón. Hoy está fuera del proyecto creado por Ego Jinpachi. Hola a todos, yo soy Ryu, y como seguramente ya saben si siguen el manga, el capítulo 300 de Blue Lock nos dio la despedida más emotiva de lo que va de la obra entre Nagi y Reo, y confirmó al 100% que no había forma de salvar al genio de cabello blanco. Por eso, en este video quiero analizar cuáles fueron las causas de su declive, qué errores puntuales lo llevaron de ser uno de los jugadores más prometedores de todo Japón a la mayor decepción de la liga neo-egoísta. Sin más que decir, comencemos. Pero antes de iniciar, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal me apoyan bastante con sus likes y suscripciones. Además, si se sienten especialmente generosos, pueden picarle al botón de unirse y convertirse en miembros del canal, con lo que ganan emotes y una mención al final de cada video. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahora sí, vamos a comenzar. La caída de Nagi se generó por múltiples factores, pero creo que la mayoría están relacionados a su personalidad y su forma de ser. Seishiro Nagi es presentado como un genio al que todo le da pereza, y cuando digo todo, es literalmente todo. Para él, existir es cansado y le resulta una molestia incluso hacer cosas básicas como comer o caminar. No tiene ninguna clase de motivación por nada, y lo único que parece interesarle es jugar videojuegos. Sus relaciones personales son nulas también, sin amigos, alejado de su familia, viviendo solo en compañía de su pequeño cactus Chucky, el cual le dieron en la tienda específicamente porque era el más fácil de cuidar. Hasta este punto, podemos decir que Nagi vivía en modo automático, sin ninguna aspiración en su vida más allá de graduarse de la universidad y retirarse joven para vivir de la forma más cómoda posible. Eso sí, siempre destacando en cualquier cosa que hiciera con el mínimo esfuerzo, ya fueran deportes o los estudios. Sin embargo, su vida pegó un giro de 180 grados cuando se encontró con Reo, o más bien, cuando Reo se topó con él. En un choque accidental entre ambos en las escaleras de su escuela, Nagi mostró unas cualidades casi inhumanas para salvar su preciado celular de estrellarse contra el piso usando sus pies. Reo, al presenciar esto, no podía creer lo que estaba viendo. El chico rarito de su escuela hizo un movimiento al nivel de Spider-Man, y con la mente ágil que tiene, se dio cuenta de que si conseguía trasladar esa habilidad al fútbol, podría haber descubierto un genio dormido. Así que decide enfocarse en sacar todo el potencial de Nagi y demostrar que podía ser el mejor jugador del mundo. Por supuesto, convencerlo de jugar no fue para nada fácil. Nagi le dijo que nunca le había llamado la atención el fútbol y ni siquiera conocía sus reglas, por lo que no se sentía interesado en su propuesta. Además, no entendía por qué la obsesión del chico rico con él, pero de cierta forma, se sentía feliz de que alguien se fijara en él. Después de insistir un chingo y prometerle que podía dejarle todos los detalles a él, consiguió que Seishiro se uniera al recién formado equipo de fútbol de su escuela. A partir de allí, las cosas fueron bastante bien. La intuición de Reo estaba en lo correcto. Nagi realmente tenía un talento descomunal para el fútbol, y juntos lograron una gran racha invicta para su equipo hasta que eventualmente les llegó la invitación a Blue Lock. Pero sin saberlo, Reo estaba sembrando la semilla de algunos problemas que se volverían gigantes para Nagi en el futuro. El primero de ellos es que Nagi no tenía una razón propia para jugar al fútbol. Para él, gran parte de su tiempo jugando este deporte fue únicamente una excusa para pasar tiempo con Reo, su amigo que lo arrastraba a jugar con él. Nagi no tenía un objetivo que lo impulsara a esforzarse, no había un objetivo que lo impulsara a levantarse cada mañana y dar lo mejor de sí mismo para mejorar, o al menos no una que conociera todavía. La fundación de su ego no era más que una extensión de la de Reo, que surgió después de escucharlo hablar de su sueño de volverse los mejores del mundo juntos y ganar la Copa Mundial. Pero Reo es quien vino a él con ese sueño. Reo es el dueño de la fantasía de volverse el mejor y ganar la Copa del Mundo. Reiteradas veces hemos visto al heredero de la corporación Mikage con brillo en sus ojos al hablar de cómo lograr esa meta es lo que más le apasiona en su vida, para demostrarle a sus padres que podía ganarse las cosas por sí mismo. Mientras que para Nagi, jugar nunca fue un fin en sí mismo, sino algo a lo que se vio empujado. Jugando fútbol descubrió emociones que no sabía que podía sentir, como la frustración de perder y la satisfacción de ganar. Pero cuando comparas eso con personajes como Bachira, Izagi o Barou, que tienen una conexión profunda y personal con el fútbol, que aspiran a ser el número uno y nada más que eso los dejará satisfechos, es sencillo entender por qué para ellos fue más fácil morir y resurgir de las cenizas. Lo peor es que esto no es algo nuevo, sino que Nagi fue advertido directamente en varias ocasiones de que si no hacía una introspección severa, acabaría en la ruina. La más reciente fue en el partido de Ubers contra Sunshine City, donde después de perder, se acercó a Barou para preguntarle qué es lo que lo impulsa a jugar con tanta intensidad, y el rey le responde que lo que quiere es obviamente
simplemente ser el mejor del mundo. Nagi entonces le pregunta qué planea hacer después de eso, y Barou le dice que lo que hará será definir una era donde él sea el rey del fútbol. Después de decírselo, Nagi se queda pensando en su respuesta, pero lo más importante es que Barou le dice de forma agresiva que de dónde vienen todas esas preguntas tan débiles justo ahora. Barou lo conoce bien después de haber compartido mucho rato juntos en la segunda selección, sabe bien de lo que Nagi es capaz y cuáles son sus limitaciones, por lo mismo se preocupa por él como rival y compañero. Por eso, que Barou le diga que justo en ese momento ya no siente su deseo de volverse más fuerte y que es como si su hambre competitiva se hubiese apagado, debió calar profundo en el ego del genio perezoso. El consejo final de Barou es el más demoledor de todos. Le dice que vaya y toque fondo, que sienta la verdadera desesperación y muera, porque con ese ego prestado y a medias no tiene ninguna oportunidad en la élite mundial. Y si alguien puede hablar desde la experiencia propia en este tema es justamente Barou, quien sufrió su muerte en sentido metafórico al jugar con Isagi y ser completamente devorado por él. Previo a Barou, Ego Jinpachi le dijo algo similar a Nagi antes de que él y Reo entraran en Blue Lock. En ese momento, Nagi estaba por irse de las instalaciones porque pensó que involucrarse en el proyecto le resultaría un fastidio y seguramente terminaría aburriéndose. En sus propias palabras, no le costó imaginarse en el escenario que Ego les planteó sobre tener la presión de anotar el gol ganador en la final de la Copa del Mundo. Aunque el panel del aura de Nagi es épico, Ego lo detiene en seco diciéndole que no se venga tan arriba, que él no podría lograrlo porque aún no entiende su propio ego, y esa confianza suya proviene de autoproclamarse como un genio y encerrarse en su comodidad sin nunca tener que arriesgarse a demostrar su valía. Ego, en unos pocos segundos, analizó a la perfección el carácter de Nagi Seiichiro, un genio que se autopercibe como tal y que le da validez a su existencia, probando que puede ser mejor que los demás con el mínimo esfuerzo. Pero cuando llegas a un nivel tan alto como el de la liga, esa falta de ambición se paga cara. Es la diferencia entre alguien que tiene curiosidad por algo como si fuera su hobby y aquellos que dedican su vida a perseguir ese sueño, los atletas profesionales. Es interesante de ver este desarrollo Nagi porque a diferencia de todos los demás participantes de Blue Lock, él no tenía un ego propio al entrar al proyecto, sino que lo fue despertando mientras avanzaba en las distintas etapas. Es evidente que hay algo en el deporte que logra encenderlo, pero lamentablemente, para cuando quiso ponerse en sintonía con su yo interior sobre cuál era su motivación verdadera, su ego ya estaba podrido y no logró triunfar. Tal cual como le dijo Ego sobre ese escenario inicial, Nagi tuvo la oportunidad de salvarse y hacer el tiro ganador, pero falló por no abrazar su propio egoísmo. Durante un tiempo, el hambre de Nagi por aprender más del fútbol y todo lo que podía hacerle sentir se avivó después de que fuera derrotado por primera vez a manos de Isagi Yoichi. Ese partido fue la primera ocasión en que el genio Nagi sintió que estaba encendiéndose, que el fútbol estaba otorgándole un fuego interior que no sabía que tenía. Estaba haciendo cosas que él mismo sabía que era capaz de hacer, y se sintió muy cerca de renacer. Nagi quería seguir jugando, averiguar qué nueva versión suya lo estaba esperando del otro lado, pero justo en el momento cumbre, el partido terminó. Isagi consiguió meter el gol de la remontada y propinarle su primera derrota al equipo de Reo y Nagi. Esa fue la primera vez que el peliblanco experimentó la frustración de perder después de darlo todo. Pero lejos de ser destruido por ese resultado, fue allí cuando de verdad se enganchó con el fútbol. Nagi consideró que su renacer y la emoción generada por el juego le fue arrebatada por Yoichi Isagi, así que comenzó a considerarlo como el jefe final, el rival al que quería vencer sin importar qué. Decidido a crecer como jugador para lograr su objetivo, Nagi se interesó en cambiar. Ya no era más un desinteresado que daba su mínimo esfuerzo en todo, queriendo aprender de la frustración que sintió y de qué otras cosas más podía hacerle sentir el fútbol. Para ello, tomó la que quizás fue la decisión más dura en su vida hasta ese momento: separarse de Reo para poder jugar con la persona que los derrotó, Isagi. Esta decisión surgió de una realización vital de Nagi. Para poder alcanzar el sueño de ganar la Copa del Mundo junto con Reo, tenían que separarse. El fútbol que podían jugar juntos hasta ese momento tenía un techo y ya lo habían alcanzado. Si querían avanzar rumbo a ese sueño, tenían que mejorar cada uno por su cuenta, rodearse de gente con la que pudieran hacerse mejores y funcionar de manera independiente. Solo así serían capaces de lograrlo. Este momento de separación era una clara señal de la evolución de Nagi y una muestra de lo que significaba la amistad de Reo para él. Lamentablemente, Reo lo tomó de la peor manera posible, creyendo que Nagi lo había desechado por encontrar a alguien mejor que él. Pero después de ver la transformación de ambos durante la segunda y tercera selección, es más que evidente que Nagi tenía razón. Esta forma de hacer las cosas era justo lo que necesitaban para mejorar. Nagi durante la segunda selección se volvió sin ninguna duda uno de los mejores jugadores de todo Blue Lock. Desde quedarse sin Isagi ni Reo, se tuvo que poner serio para seguir adelante por su cuenta.
encendido por jugar con un sueño en la mente, acoplándose a compañeros que acababa de conocer y haciendo golazos de todos los tipos posibles. Por su parte, quedarse sin Nagi fue un duro golpe para Reo, sintiéndose abandonado por el genio que le introdujo este deporte, pero tocar fondo de esa manera lo hizo resurgir para sobrevivir, mostrando que podía pelear solo y desarrollando su estilo de juego de camaleón, el cual resultó muy efectivo. Reo no abandonó su sueño y seguía persiguiendo su ideal de ganar la Copa del Mundo, así que podemos decir que las cosas iban bien para ambos. Y ahora venía el momento del arco de la liga neo-egoísta. Reo y Nagi escogieron el mismo equipo, el Manchester City, y amigos míos, tan pronto como Reo volvió a escena con él, el declive de Nagi comenzó. ¿Por qué? Pues porque el otro problema que desarrolló Nagi gracias a siempre jugar juntos fue una dependencia en Reo. Como él siempre estaba a su lado para darle los mejores pases posibles, analizar el equipo rival y en resumen, hacer todo para que Nagi solo se dedicara a hacer goles, el albino desarrolló un estilo de juego sumamente pasivo. Esto se lo dijo el maestro del Manchester City, Chris Prince, cuando analizaron sus aptitudes. Nagi no tiene ninguna pizca de creatividad, es más, ni siquiera sabe muchos de los conceptos básicos de táctica del fútbol. No es capaz de imaginar sus propias jugadas y simplemente fluye con lo que sea que se le ocurra en el último segundo. Nagi como jugador depende por completo del nivel de sus compañeros y tiene poca o ninguna influencia en la creación de juego. Ahora comparen eso con la forma de jugar de la gente con la que compite Nagi, como Isagi o Rin, que entienden cómo usar sus propias habilidades y las de sus compañeros para brillar, que se involucran en todos los aspectos del juego y maniobran con lo que tienen a su alrededor. Para intentar arreglar ese problema, Chris Prince, Yagi, otro jugador del Manchester City, deciden trabajar con Nagi creándole su propio plan de entrenamiento personalizado, enfocado en desarrollar sus habilidades de creación de juego. Motivado por su objetivo de vencer a Isagi, Nagi se tomó su entrenamiento en serio, entendiendo que hay cosas importantes que se deben de hacer, sin importar si son una molestia o dan pereza. Tiempo después, llega el momento del debut del nuevo Nagi Seishiro. El partido entre el Manchester City contra el Bayern München es el partido que abre la liga y la oportunidad perfecta para mostrarle al mundo su nueva versión. Comenzando ese encuentro, podemos ver que Nagi intenta aplicar lo aprendido con sus mentores en este tiempo, utilizando su cabeza para analizar el campo de juego y tejer la jugada que lo deje parado frente a la portería. Y al inicio funciona, creando una jugada que acaba con un tiro suyo, pero que Yuki Miya consigue bloquear. El partido sigue su curso y de repente el Manchester City se encuentra abajo en el marcador con un 2-1. El nuevo estilo de juego de Nagi aún estaba muy verde y les estaba costando generar jugadas que Isagi y compañía no pudieran anticipar. Como producto de la desesperación de ver que Isagi se le estaba alejando más y más, Nagi cometió el error más grande que pudo hacer: ir a buscar a Reo y pedirle que lo ayudara para vencer a Isagi. Ese fue el preciso momento en el que Nagi condenó su ego y su talento. ¿Por qué? Porque nuevamente estaba apoyándose en alguien más en lugar de tomar la responsabilidad. Las cosas se pusieron complicadas. El fútbol no le estaba pareciendo tan divertido en ese momento y su viejo hábito de depender de Reo regresó. Al principio, Reo muestra un poco de rechazo a la idea, pero finalmente acaba aceptándolo de regreso y relegándose a ser su secuaz. Inmediatamente, Nagi comienza a jugar mejor. ¿Casualidad? Claro que no. Lo que pasó es que en vez de pensar en lo que estaba haciendo, podía volver a su zona de confort, dependiendo del IQ futbolístico de Reo y esperando que su instinto le dijera qué hacer cuando llegara el momento. Y digamos que funcionó. Como resultado, Nagi entró en trance y anotó el que es posiblemente el mejor gol de todo Blue Lock hasta la fecha: el tiro revólver de 5 voleas consecutivas. Con ese gol, aunque haya sido por un instante y con ayuda, Nagi en su cabeza superó a Isagi. Al fin alcanzó la meta que lo había estado impulsando a mejorar todo este tiempo, y justo así, vemos su motivación, su ego y su aura desaparecer. El resto de partidos de la liga, Seishiro fue una sombra de lo que llegó a ser, completamente apagado, perdiendo cada partido que jugaron y sin contribuir nada a su equipo. Nagi quiso aferrarse a continuar por el deseo de seguir jugando con Reo y comenzó a buscar respuestas en los demás, pero nada de lo que le dijeran le iba a servir. ¿Por qué fue tan catastrófico ese gol para Nagi? Es fácil de explicar. Cuando cumplió su meta, lo consiguió tomando un atajo, haciendo trampa si quieren ponerlo en términos de videojuegos. Nagi no pudo aceptar la realidad de que uno tenía lo necesario para vencer a Isagi, y en lugar de seguir mejorando hasta que estuviera listo, decidió tomar la salida fácil, apoyarse en Reo para ganar. Si Nagi hubiese seguido jugando de la manera que estaba haciéndolo, eventualmente habría desarrollado las herramientas y habilidades necesarias para ganar a Isagi por su cuenta. Miren el ejemplo de Isagi. A él le costó varios partidos ganar la Kaiser, pero nunca se rindió y eventualmente lo alcanzó. Es verdad que Nagi
Nagi habría perdido ese partido, pero eso hubiese estado bien, porque a la larga con su desarrollo conseguiría llegar aún más alto. Isagi notó eso de inmediato, que con la guía de sus maestros podía evolucionar hasta volverse una estrella de clase mundial. Pero Nagi fue impaciente y debido a que obtuvo éxito en su gol gracias a Reo, Nagi bloqueó de manera permanente su estado de flow. Y vamos a ser sinceros, ese gol imposible de Nagi no fue más que un golpe de suerte, una combinación de factores que lo llevaron a hacer algo que rompía las leyes de la física. No fue algo que se puede reproducir casualmente, no estaba basado en una fórmula y sobrepasaba por mucho su capacidad actual. Como les dijo el gran Isagi, ese gol fue un milagro, y ya no iba a haber más de esos para ellos. En cuanto al ego de Nagi, este se marchitó de la forma más fea posible, porque Nagi se conformó. Esa jugada aislada, imposible de repetir, y en un partido que incluso acabaron perdiendo, fue suficiente para saciar el hambre del genio. Sintiéndose en el tope del mundo en ese momento, Nagi se sintió satisfecho. Aquella revancha personal que buscó desde la primera selección al fin había llegado, y con ello, su motivación para jugar al fútbol desapareció. Así de poco le importaba el aspecto competitivo del deporte a Nagi. Una victoria tan pequeña bastó para darle la felicidad que buscaba. Todo lo que quedaba de él era el deseo de seguir jugando con Reo, pero eso no iba a ser suficiente. Mientras que Isagi, Barou, Shigiri y todos los demás han estado peleando por su supervivencia y por cumplir sus sueños de ser los mejores del mundo, Nagi estaba enfrascado en una revancha personal, como un niño que pierde en un juego en el que cree que es bueno y quiere jugar otra vez para demostrar que puede hacerlo mejor. Y si lo vemos con atención, ese siempre fue el problema de Nagi, querer depender por completo de su talento y su fuego. Nagi ingresó a Blue Lock como uno de los mejores jugadores, ganando casi todos sus partidos incluso si se esforzaba al mínimo. Su talento innato era tan alto que hasta sin saber lo fundamental del fútbol, era suficiente para ganar partidos. Esto hizo que se sintiera cómodo con el nivel que ya tenía, causando que se estancara por no dedicar tiempo a superar sus debilidades, las cuales le fueron mencionadas en varias ocasiones. Para Nagi, el crecimiento individual era algo que ni se le pasaba por la cabeza. Si podía obtener resultados repitiendo el mismo patrón de juego en cada partido, con eso estaba bien. Pero en ese periodo de tiempo, todos perfeccionaron sus armas y talentos, desarrollaron fórmulas para sus objetivos, buscaron maximizar su potencial y lo aumentaron en cada partido. El camino de Nagi es la manera de Kaneshiro de decirnos que el talento natural solo puede llevarte hasta cierto punto, pero eventualmente si no tienes la fortaleza mental y la disciplina necesaria, los demás te van a alcanzar y peor, te van a dejar atrás. En estas instancias de la liga, todos los que quedan tienen sus habilidades muy bien trabajadas, entienden sus roles y han desarrollado maneras de compensar sus áreas más débiles. Al final de cuentas, su mayor problema siempre fue que tenía curiosidad y pasión, pero no una ambición verdadera. Y como le dijo Leonardo Luna en el capítulo 33 del episodio Nagi, el fuego puro no es lo mismo que la verdadera fuerza. Las consecuencias finales para Nagi ya las vimos. Su ego se volvió frágil y en el momento más importante del partido contra el FC Barça, tuvo dudas sobre qué debería de hacer y acabó apoyándose nuevamente en Reo, a pesar de que había dicho que estaba dispuesto a cambiar para mostrar que aún podía encenderse por su cuenta. Su pase fue interceptado por Bachira, quien lo llamó un fracaso de egoísta, y en esa misma jugada anotó el gol final de su equipo. Con actuaciones tan pobres en toda la liga, su oferta se desplomó y quedó en el puesto número 24, con lo que perdió su lugar en Blue Lock y en la selección para el Mundial Sub-20. Honestamente, ya viéndolo en retrospectiva, la caída de Nagi era fácil de anticipar. Muchísimas veces nos dieron señales de que algo así podía pasar de si no cambiaba, y los presagios estaban por todos lados, especialmente en el episodio Nagi. Tenemos lo de Ego hablando sobre la muerte, la lectura del tarot de Hiragi, a la mayordomo de Reo diciéndole que si él es como el cactus que no hay que regar demasiado o se marchitará, etc. Un montón de señales que no quisimos ver porque teníamos demasiada fe en que despertaría en cualquier momento. No comparto la idea de que Reo sea el culpable de que Nagi se haya quedado fuera, algo que he visto a muchos comentar. Ambos tienen la misma edad, y no es como que Reo lo haya forzado a hacer las cosas de esa manera. Nagi es un individuo capaz de tomar sus propias decisiones, y en todo caso, se puede hacer el argumento de que es él quien en realidad limita el potencial de Reo, porque las pocas veces que Mikage hace las cosas por su cuenta, obtiene resultados asombrosos. Por algo su maestro le tuvo confianza al darle el pase para el 2-2, y se metió en el top 10 final del ranking. Pero la pregunta importante que debemos hacernos en este momento es, ¿qué sigue ahora para Nagi Seishiro? Bueno, pues aunque existe la posibilidad de que renuncie por completo al fútbol y se quede conforme con ver a Reo y los demás por televisión, yo creo que Nagi seguirá jugando y regresará eventualmente.
Las últimas palabras de Izagi diciéndole que no dejen de jugar al fútbol son una señal muy obvia, y con su propio spin-off aún en publicación, veo muy difícil que lo saquen de lleno de la obra. Más bien, esta es la oportunidad perfecta para reconstruir el personaje de Nagi. Alejado de la influencia de Reo, es el momento ideal para que explore sus verdaderas motivaciones, que encuentre sus propias razones para jugar y construya su ego desde cero. Es momento de que Nagi encuentre el propósito detrás de su talento. Me parece increíble que apenas en el capítulo 300 haya dicho que se convertiría en un Nagi que creyera que podía volverse el mejor del mundo por su cuenta, cuando para todos los demás, esa fue la primera cosa que aprendieron para poder sobrevivir en Blue Lock. Casos como el de Nagi suceden todo el tiempo en vida real. Niños que son naturalmente talentosos en todo, académico o deportivamente, crecen sin enfrentarse al fracaso, por lo que entran a la adultez sin metas claras ni herramientas emocionales para manejar la derrota. Cuando finalmente enfrentan obstáculos reales, su falta de experiencia con el esfuerzo y la disciplina los lleva a crisis de confianza, ansiedad y una caída en espiral que puede hacer que acaben desperdiciando su vida. En contraste, quienes crecieron sin talentos sobresalientes, pero lucharon constantemente, desarrollan resiliencia y autoconocimiento, lo que les permite enfrentarse a los fracasos de mejor manera y salir adelante a pesar de todo. Estoy seguro de que tú también conoces a alguien con una historia similar. Esta es la oportunidad de Nagi de darle un giro a su vida y ponerse serio sobre lo que quiere hacer, antes de que acabe como otra estrella que no quiso brillar, al estilo de Carlos Vela. Mi predicción es que acabará aceptando jugar con el equipo que ofertó por él, y en algún momento veremos su nueva faceta. Y con eso terminamos el video de hoy. De verdad tenía ganas de hablar de la salida de Nagi de Blue Lock, aunque ya hayan pasado unos días, porque es de mis personajes favoritos y su eliminación me sorprendió. Espero que el video les haya gustado y cuéntenme qué les pareció a ustedes la eliminación de Nagi y si creen que lo volveremos a ver de regreso en algún momento en el futuro. De mi parte eso ha sido todo por ahora. Si llegaron hasta aquí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal si aún no lo están. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.